Pararte a hablar en público es creo que es el segundo miedo más recurrente en las personas. Uno es el miedo a la muerte y el segundo es miedo a hablar en público. Yo me di cuenta y gracias a Dios siempre he tenido la oportunidad de estar cerca de muchos empresarios más grandes que yo, mi abuelo, grupos así, y yo veía que tenían ciertas habilidades y entre muchas de ellas era hablar bien. Hoy tú estás donde estás por las habilidades de comunicación que tienes. Este no es un podcast para gente conformista. Si estás cómodo con tu vida, con tu ingreso, con tu rutina, probablemente este contenido no es para ti. Aquí no venimos a motivarte, venimos a incomodarte. Bienvenido al Club de los Inconformes. ¿Qué tal, Inconformes? Bienvenidos a su segundo capítulo. El día de hoy estamos Manuel y Rafa en este segundo gran episodio. Esperamos les guste y que sobre todo sea de mucho valor. Bienvenido, Manuel, bienvenido a nuestra comunidad de los inconformes, nuestra comunidad que están básicamente nuestros amigos y conocidos. Hoy con nosotros Manuel. Manuel, nos gustaría que te presentaras con nuestra audiencia de los inconformes. Bienvenido. Claro, gracias por la invitación, Efren, Rafa, los inconformes. Me encanta el título, la verdad es que suena retador y bueno, la verdad es que estoy muy contento. Soy Manuel Muro, soy coach de oratoria y comunicación. Tenemos una academia que es Nobles Comunica Academy, que damos servicio a empresas, a personas, tanto en México como en diferentes partes del mundo. Y la verdad estoy muy contento por ser el segundo invitado y la verdad es que quédense hasta el final. Vamos a dar conceptos, vamos a dar contenido de mucho valor para ustedes. Muy bien, pues muchas gracias, Manuel. Me gustaría que iniciáramos, sabemos que preparaste a 2 Miss Universo. Nos gustaría saber cómo fue ese tema. O sea, ¿fueron a un taller contigo? ¿Te referenciaron? ¿Te contactaron? ¿Cómo fue también el seguimiento con ellas? Y sabemos que sobre todo en el tema Miss Universo, es todavía algo especial porque pues sí evalúan varias cosas, pero creo que cada vez más la oratoria y no vamos a olvidar esos clips famosos algunos años que de repente les preguntaban ciertas cosas y no era la mejor respuesta. Creo que por ahí te enfocas. ¿Cómo fue tu experiencia con ellas? Bueno, la verdad es que para las personas que quizás no estén como tan adentro de los certámenes de belleza, es como vamos a poner las categorías o los niveles de ligas, haciendo como tipo el fútbol, ¿no? Pues esta es la Copa Mundial, es el top del tema de la belleza. Y bueno, fueron experiencias muy padres. La verdad es que fue muy orgánico cómo llegaron ellas a nosotros. En el caso de la primera, que fue Andrea Mesa, fue una cuestión de que nos buscó y en un inicio me dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a entrar a este certamen. Me apoyas, pero la verdad es que fue mucho la visión y esa percepción. Nunca te ha pasado que sientes algo y dices, aquí va a pasar algo, aquí va a suceder algo. Y hacemos la colaboración, me pidió y dijo, claro que sí. Entonces empezamos a trabajar con ella, pero fue un proceso. Primero tuvo que ganar lo que fue... Oye, perdón por interrumpir, como contexto para los que no sepan quién es Manuel, yo sé que ya lo platicó un poco, pero él es un crack para capacitar a las personas para hablar en público. Personalmente yo tuve varias sesiones con él, donde nos estuvo capacitando a mí y a un equipo de trabajo en cómo presentarte en hablar en público. Yo había ya estado en algunos Toastmaster, porque algunos lo deben de conocer para hablar en público, pero nada como alguien tan especializado aquí como Manuel, y ya con eso cierro paréntesis. Muy bien. Muchas gracias. No, Rafa, la verdad es que sí, estuvimos trabajando muy interesante y bueno, les decía, ella me pidió el apoyo. Solamente también para que entiendan, un certamen de belleza, pues ya no solamente es la belleza, o sea, obviamente el título lo dice, certamen de belleza, pero buscan una mujer completa, una mujer integral, en el cual se tiene que desarrollar dando un mensaje. Se enfrenta a preguntas y respuestas, se enfrenta a un jurado. ¿Por qué? Porque al final se vuelve una embajadora de un país y tiene muchísimo peso. Y hoy con el tema de redes sociales, pues súper importante lo que dice. Y mencionabas tú que anteriormente sí, si busquen ahí en internet, pues hay videos que dices... ¿Quién es el Confucio, el que invitó la confusión? Yo luego lo hago con todo respeto a todas las chicas que nos vayan a ver, pero bueno, así fue. Llegó Andrea Mesa, le empezamos a preparar. No, es real. Oye, pero creo que es algo importante en el tema social, porque durante muchos años la belleza era juzgada únicamente por el físico, por el tono del cabello, por los ojos, por la estética y no nomás las mujeres, o sea, los hombres, todo el entorno, estaba muy enfocado en la estética, de que tienes 2 kilos de más, ya no eres valioso, ¿no? Y ahora creo que desde ese mensaje que se está dando de ser integral y una belleza, porque también existe tipos de belleza, ya técnicamente no sabré cuántas, pero la belleza intelectual creo que es algo importante cuando escuchas a alguien y dices, oye, me llama mucho la atención de lo que está compartiendo y cómo lo está compartiendo, así que creo que es importante. ¿Desde cuándo cambió ese enfoque o de cuándo tú lo detectaste? Pues yo creo que tiene
a mucho desde los 90s, porque la verdad es que desde antes, si te fijabas, es más, ni siquiera había rondas y preguntas, no había rondas ni preguntas, era tu pasarela sonríe y ya ganaste tú. Y Pero la bikini. verdad es que hoy ya la integración y Ya le metieron el punch de contestar Claro. preguntas y que No, ahí y es hoy la verdad es donde... que son chicas súper preparadas. Ahí me ha tocado que son abogadas, que son empresarias. O sea, ya cambió. Obviamente, no sé, han escuchado un concepto que es el término en inglés se llama the beauty privilege o el privilegio de la belleza. ¿Han escuchado ese concepto? No, yo no. Ok, el concepto de la belleza es, y lo vemos muchas veces en algunas empresas, sobre todo en México o en algunas circunstancias, que el simple hecho de que la persona es guapa o atractiva le abre las puertas. Sí. La verdad. Sí, ¿Sí o no? Hombre o mujer. Hombre o mujer. Sí, te abre las puertas. Sin embargo, Que eso luego es llega O te ese... cierra las puertas. o te- Depende. Pero también ya en un momento donde, ok, ya entraste, vamos a imaginar, por ser guapo o guapa. Pero ya cuando te empiezan a evaluar, pues llega luego ese contexto de decir, oye, pues Ya hay ese muchos guapos, ya hay estereotipo, más que dices, tengo que dar. sí. Digo, O creo que está muy guapa, o guapa y le falta, pues, ¿sabes? Más contexto. Material, Material más. en el cerebro. Sí. Pero hoy los certámenes, digo, la ventaja al final es, hoy ya evalúan que vaya más allá, que tenga un mensaje, tenga un proyecto y sobre todo tenga un propósito. Oye, ¿y qué tipo de personas son las que van contigo? O sea, digo, ya tenemos un tipo Un identificado. estereotipo, sí, o bueno, un estereotipo, nicho. perdón. Ajá. ¿Qué nicho es el que te contacta? Porque creo que generalmente conocemos para el tema de capacitación en hablar en público es Toastmaster, que es como el más conocido aquí en Guadalajara y no Sí. sé, a nivel mundial. Pero tú eres, no sé si el único o uno de los únicos que trae parte de esa escuela, porque entiendo que también tú tomaste ese curso, Sí. o no sé cómo llamarlo, esa técnica, y de ahí tú viste alguna área de oportunidad, o por qué decides no seguir por el camino del Toastmaster Claro. y empezar con No Hables, Comunica. Bueno, yo a la fecha sigo en Toastmaster, pero yo ahora diversifiqué a inglés. O sea, yo estoy en inglés porque la verdad es que Ah, en los retos de inglés. Súper. no es que llega un momento donde digas, ya subí todos los niveles, porque sí hay niveles, pero al final nunca dejas de aprender. Pero ahora dije, ahora vamos a meterle otro reto que es inglés, que eso es otro boleto y es otro mercado. O sea, imagínate, estamos hablando de un mercado anglosajón que habla en inglés, es otro reto. Pero bueno, ahí estamos. Regresando a la pregunta, bueno, al final de cuentas puede llegar cualquier persona, porque hoy todos tenemos que comunicar redes sociales, dar una conferencia, dar un podcast, porque antes existiría ese estereotipo de decir, voy a tomar oratoria solamente si me voy a parar a una plazuela. La verdad es que no, todo el tiempo tenemos que comunicar, que justamente fue la adaptación que nosotros hicimos. Por ejemplo, regresando al Toastmaster, pues tiene una escuela, una mecánica que a mí me gustó, pero al momento de yo ya salir al tema digital, al tema de conferencias, al tema de cámaras, no iba a llegar y, hola, ¿cómo estás? Sí. Pues no, tenía que integrarlo a algo más natural. Digo, Buenas tardes, querido sin hablar público. mal, al final es una gran escuela, a mí me funcionó, pero lo que yo Pero hice... es muy recto, ¿no? Exacto. Es muy de pasos a cuadrado. seguir. Sí, yo lo que hice es lo adapté, hice una metodología propia y al final es una metodología que puedas conectar con la gente. De eso se trata. O sea, cuando tú conectas así, no se trata de hablar bonito, sino de conectar y que tengas obviamente una estructura, pero pues al final de cuentas es cuando tú estés hablando con alguien con un propósito, con un mensaje, sin perder obviamente las bases, pero yo lo manejo como una oratoria moderna, que al final, tío, mucha gente escucha oratoria y dice, ay, qué aburrido. O sea, el concepto para muchos es aburrido, ¿sí o no? O sea, es como... Pues yo he estereotipo escuchado que luego pararte a hablar en público es creo que es el segundo miedo más recurrente en las personas. Uno es al miedo a la muerte y el segundo es miedo a hablar en público. Y creo que alguien que se dedica a este tipo de mercado es alguien que literal está buscando ir contra sus miedos. Otros inconformes, amigos, Sí. más inconformes de esos. ¿Qué dónde venderá ese miedo? O sea, el de ser juzgado o de ¿Qué a lo dirán? mejor equivocarte contra no una persona, sino cientos o miles. Es ¿O que dónde crees que el ser humano por naturaleza juzga. A ver, es un hecho, aunque digan, no, yo no. Todos juzgamos de cierta manera y hasta cierta magnitud. Hay gente más descarados unos que otros. Pero automáticamente cuando tú estás en un evento y ves a alguien que se para, juzgas. Oye, qué mal se vistió, qué mal habló. Es un hecho inconsciente. queda el traje. No le queda traje. Inconsciente o conscientemente. Esa es Creo una. que eso está más inconsciente, ¿no? Porque, digo, hasta si vas un día en la noche caminando en la calle y ves cierto tipo de persona, sí te previenes. A lo mejor si ves
a una señora grande y dice, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero creo que es hasta de supervivencia, o sea, ya uno lo hace a lo mejor sin el... Porque Sí, estamos en México, te pasa eso. Ese es miedo en mexicano. perdón, muy latino de mi parte ese comentario. Inconformes. Inconformes con nuestro país también. Pero creo que va desde una parte hasta de un tema muy, muy, muy inconsciente, sin ninguna maldad de querer juzgar a la persona porque no le va ese tono o lo que sea. Pues creo que. Excepto si eres tu tía la criticona. Y Ándale. ahí sí es con No, lo era, ganas pero ya no. Pues tiene que ver con un tema de supervivencia y la verdad es que yo lo he estudiado mucho y si te vas como a las entrañas del trasfondo de nuestra época de las cavernas, pues pónganse a ver las películas cuando estaban todas las personas ahí en la prehistoria y el que hablaba y el que lideraba era el líder, era el que movía al grupo. Así funciona todavía. Y una vez escuché un concepto que me llamó mucho la atención y me voló la cabeza que decía, hoy tú estás donde estás por las habilidades de comunicación que tienes. A ver, una gente que va a pedir un puesto de trabajo y porque no supo venderse, tuvo el trabajo porque supo o no supo, ¿sabes? O sea, y eso le cambió la vida. Llámese en todos los sentidos, cerrar un proyecto, cerrar un negocio. Y no conocer estoy a una habla- persona, tu pareja. con tu pareja. Entonces, hoy tú estás donde estás por las habilidades, claro, blandas, pero en este caso de comunicación que has desarrollado, pero no invertimos a veces en ello. Hasta que, ya sea que te corran un trabajo, hasta que alguien te criticó, o ya estás Que te como... paralizaste en el Sí, escenario. y dijiste, "Chin, ¿por qué no lo trabajé desde antes?" Es algo que se tiene que invertir. Sí, creo que al final del día está en una relación, o sea, si no te comunicas bien, a lo mejor querías mucho a la persona, pero pues no lo expresaste de la manera correcta, un trabajo, vas a vender, creo que sobre todo cuando uno inició, las primeras veces que te sentaste con un empresario Te importante, comían. creo Sí, que yo te hasta se te comían iba vivo. la voz, o sea, era así como de todas las bocas secas y eran esas cosas que dices, a lo mejor sí tengo el fondo para poderte apoyar como empresa, pero al momento de comunicar titubeas y eso se nota y digo, sudoración y demás, así que es sumamente importante este tema, pero ¿te ha pasado que alguien va contigo y tú digas, ay, este cine, aunque lo tenga 3 años, va a poder hablar bien? De que no le Tío, puedes sacar a o una te quedas más piedra. extremo que vas a platicar? Tío, al final es una habilidad que es justamente como desarrollar el aprender a no sé, un instrumento, Deporte. un idioma. Entonces depende de la persona, porque me ha tocado gente que luego agarra y trae el hambre de aprender y en muy poco tiempo despunta. Y hay gente que sí, la verdad es que de plano es batallar y les cuesta mucho más trabajo. La respuesta es que depende de la persona, pero depende también, esto es de práctica al final de cuentas, y entre más rápido lo desarrolles y más rápido le pierdas el miedo, pero también hay momentos donde yo sí me ha tocado situaciones donde sí tienen que trabajar cuestiones emocionales. A ver, llámese un psicólogo, llámese un psiquiatra, porque yo ya no depende, porque trae un trauma, o sea, trae una Ya. cuestión de que de niño a lo mejor se burlaron, que a lo mejor un día, te lo juro, me tocó que se hizo pipí frente a un grupo, o que el maestro lo paró y le dijo, ¿sabes qué? Te estás portando mal, párate con las orejas de burro, porque es un castigo. ¿Viste cómo nos apuntó? Te apuntó a ti, amigo. Pero es Oye, que se asocia a veces con algo negativo. Oye, amigo, y en todo este camino que has recorrido, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezó Manuel Muro? Digo, ¿te gustaba hablar en público? Sí. ¿Alguna vez te pasó una anécdota así y dijiste, a esto me voy a dedicar Aquí toda mi soy. vida? No, pues que la verdad es que no sé ustedes cómo eran de niños y eran platicadores o no tanto. ¿Se les Sí. daba? Bueno, pues justamente yo me acuerdo que un maestro me decía, es que pareces un cotorro. Y así fue mi apodo de toda la primaria. ¿Nunca te pusieron un sello en mi Tinder? Era Era de- un cotorrito, literal. Sí. Decía, hoy platicó mucho. Oye, Era un ¿cómo que cotorrito. no le ¿en hablen serio? porque platica mucho? Sí, Sí, entonces... entonces- ¿Te apartaban? O Sí, sea, sí. porque 2 metros en la redonda ya platicas. No, y entonces ese fue mi apodo, no es broma, fue mi apodo durante mucho tiempo, pero bueno, ya cuando en la secundaria, la preparatoria, pues, ahí era exponer sí o sí. Yo en lo particular sufrí bullying, o sea, de que se burlaban los cuates. Obviamente era carrilla de, ja, 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 y se burlaban, te aventaban que la bolita o se burlaban cuando te parabas frente a un público. Pero la verdad es que no solamente me pasaba a mí, me pasaba a todos. Antes se llamaba carrilla, ahora se llamaba bullying. Entonces ya entrando a la universidad, yo me di cuenta que dije, a ver, yo estudié marketing. Si yo quiero vender un proyecto, quiero vender una idea, tengo que hablar bien. Si no me van a comer, es un hecho. Entonces yo siempre me cuestionaba cómo puedo ser mejor o qué habilidades necesito. Entonces dije, ¿sabes qué? Ventas y hablar. Esto tengo que desarrollarlo muy bien. Entonces busqué escuelas y así fue como empecé. Pero lo interesante es que fue para mí, o sea, fue de consumo personal
el Para hacerte inicio, mejor para persona. hacerme mejor. Entonces, luego la gente me veía, que no sé si a ustedes les ha pasado, tío, a lo mejor te dedicas o no, pero la gente te pide consejos porque les generas confianza. Pero llegó un momento me decían, no, a ver, ahora cóbrame. Y yo, ¿cuándo te cobro? O sea, porque no tengo ni idea. Entonces empecé con algunas personas de manera, pues, muy orgánica, 2, 3 consejos. Me dijo, no, ¿sabes qué? Necesito que formalices esto. Y fue cuando dije, ¿sabes qué? Vamos a monetizar algo que ya le invertí, porque la verdad es que yo empecé desde el 2012 a desarrollar el tema de la habilidad de la oratoria durante todos esos años, y lo que hice es que Ya se dejó ver tu edad ahí. en el arropé lo que 2000. aprendí y dije, aquí está, esto es lo que me ha funcionado a mí. Pero también la verdad es que no sé si les ha pasado que de repente, pues sí, te pones a estudiar y tus amigos también te critican, a mí me decían, ¿qué estás haciendo ahí en la oratoria? Qué aburrido, etcétera. Pero bueno, yo seguí muy Que firme. justo eso lo hablamos el Sí. episodio pasado, que era siempre, o suele ser malamente, o a lo mejor hasta positivo, y no lo hemos visto tan profundo, el siempre esa persona inconforme de decir, este es mi entorno, está normalizado que hablemos mal, que platiquemos mucho, Que lo que tus sea. compas, los haters, es Ándale. normal y entonces yo soy el que está mal. Sí, te Y no, te ¿no? cuestionas, te quitan el título. Pero también, a ver, yo me di cuenta y gracias a Dios siempre he tenido la oportunidad de estar cerca de muchos empresarios más grandes que yo, mi abuelo, grupos así, y yo veía que tenían ciertas habilidades y entre muchas de ellas era hablar bien y pararse, etcétera. Y dije, aquí hay un camino, pero sí me costó trabajo el decir, como separar, decir, esto es para mí, a pesar de las críticas. Inclusive me pasó mucho cuando empecé a grabarme con el celular. Y les cuento la historia. Yo creo que empecé, vamos a imaginar, más o menos hace como unos 6 años, porque no tengo la fecha exacta. Entonces yo me grababa y mis cuates me criticaban muchísimo de qué te sientes, ya te sientes youtuber, porque todavía no era... Los bueno, influencers ujú. eran youtubers. Ya te sientes y me criticaban, te lo juro. Entonces Sí, 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 imagínate, sí. Son pues los apenas primeros que estás te haciendo tus critican. videos y pues, ya medio sales medios mal, pero Con no la es broma. calidad que tenían. de Como los salieran. celulares. No es broma, ¿eh? Hoy a la fecha me contratan ellos, que en su momento, que hoy ya no son tantos mis amigos, ya son más conocidos, te lo prometo que me contraten y me piden consejos. ¿Y de dónde Entonces, crees que venga eso? Porque creo que a todos nos ha pasado, el subes algo y, ya te crees, no sé qué, Sí. y a poco sí, y con tu luego... video que subiste ahorita, ¿cómo te fue? El de la expo, yo lo vi y ya le di like. Sí, muchas gracias. No, de hecho, fíjate, no me quiero meter todavía y no quiero quemar a nadie, pero si me meto al 100% de los likes, amigos cercanos y familiares son No, nadie. O 10% y pocos. se me hace mucho. Todos los demás son personas del entorno empresarial que justo creo que valoran más y ya van en un entorno social o no sé a qué se deba, pero digo, no, tampoco creo que venga de una mala intención de, no lo queremos apoyar, pero pasa. Yo creo, a ti, ¿tú cuentas que te pasó, Sí. Rafa, con todo el episodio pasado que también pasaba algo similar de, ya te crees empresario y demás, pero Pues que no algo hay ahí? soportan verte que te vaya bien, la neta. Sí, o sea, creo que es no más por ahí. soportan. Más Y por ellos ahí. quieren que te vaya bien, pero no mejor que No ellos. mejor que ellos. O la otra es una cierta envidia de... Él está haciendo algo y yo y yo no. no. Va por ahí, ¿eh? Que O va sea, desde un miedo. Desde Sí, un desde un miedo a Ajá. perderlo, fíjate, a perder la amistad, por eso. O decir, o sea, le está yendo mejor que él y ya no me siento. Fíjate, puede ir por ahí. O sea, es un miedo a que él se está desarrollando, yo no. Y siento que como ya no estamos en el mismo nivel, ya no podemos seguir, o ya no vamos a Ya ser no vamos a ser amigos, amigos. porque va a tener otro tipo de amigos. pues Y la eso, respuesta es que sí, pero es cuestión de tiempo. Sí, exacto. Si no te ponen las... pero es que para eso, y es un tema que a lo mejor viene más adelante hasta en la pareja. O sea, yo he visto parejas, por ejemplo, tú estás entrando a una universidad. Yo he visto parejas cercanas, conocidos, que uno se empieza a desarrollar, boom, Sí. si hay un desfase Y y, la hay otra un persona gap. se queda y ya muchas no hay- veces o subes, porque la verdad es muy desgastante cargar. Jalar. Sí. O te subes o te vas. La verdad, es real, o sea, la verdad es que sí es cierto. Yo es lo he un visto. entorno, pues hasta como social, o sea, ya es un tema de dos personas, pero hasta entorno. O sea, te vas a un grupo de amigos y son de cierto perfil. Te vas a otro y son de cierto perfil. Y los iguales buscan los iguales, así que va por ahí el tema. Que también no está mal, y lo he platicado con algunos amigos, y una vez un conocido decía, a ver, puedes tener como un rango de amigos de los cuales, mira, con ellos voy y juego fútbol. Y con ellos a lo mejor hablo de negocios. O sea, está bien tener como una variación, Claro. pero bueno, de aquí entra también luego esa controversia que dice que eres el resultado de las 5 personas más cercanas. Entonces, a veces unos te pueden llevar a un lado a otro. Yo creo que en un equilibrio. Un De equilibrio. hecho, hay el libro que platicamos el episodio anterior, el de Secretos de la Mente Millonaria, Muy bueno. hace mención que literal
tienes el promedio del sueldo o el promedio de ingresos Sí. de La gente más cercana. tus personas más cercanas. Así que, pues ahí tuve viendo con qué Pues es que personas quieres tener más cerca. es un tope. Ahorita lo vamos a decir, me imagino que nos van a ver chavos de universidad. Y no se han visto videos en TikTok que entrevistan a chavos de universidades de ciertas carreras. Dice, ¿cuánto quieres ¿Cuánto ganar esperas tú? ganar saliendo de la Y universidad? me impactó porque escuelas populares, o más bien públicas, pues dicen un cierto monto muy similar. Y luego van con los de la privada y dicen montos diferentes. Tío, al final no marca, pero sí influye el ecosistema. El ecosistema en el que tú estás, porque imagínate tu tope y dices, no, pues aquí todos mis cuates quieren ganar 50,000, por un ejemplo, y acá 2 millones, pues el tope es más amplio. Pero bueno, he Y conocido luego hay unos gente... que dicen unas cantidades que dices. Ah, no, claro. Ajá, que Y hay- los Estás ponen- desconectado de la realidad. Que es otro extremo, que dicen... También el es que- extremo. Sí. Ajá. Que ya, ahí es como, justo he visto esos videos y sí te dan ciertos sentimientos, o sea, porque una parte es, ok, están tirando a ganar muy poco y dices, tampoco va por ahí, pero luego está el otro extremo que quieren salir y tener sueldos De 100,000 empresarios, pesos. pues, o sea, claro. que dices, Cuando saliendo. Dices, oye, nadie quiere ser el sacacopias, nadie quiere ser el sacacopias y el que vaya a traer las cosas de la tienda. Y hay muchas veces que tienes que empezar por eso. O sea, Sí, si tienes no que se te abre aprender. ninguna puerta, no pasa nada si 1 o 2 años estás, ahora sí que picando piedra y de ahí lo que te va a hacer crecer son tus habilidades Claro. y las ganas que tengas de salir. No te quedes ahí. Pero pues hay que empezar desde abajo. Hay veces que ya quieren empezar en el 5.º escalón y dices, pues qué bueno que todos hemos empezado así, ¿no? Y hay personas que empiezan así. Digo, la verdad es que tengo un familiar muy cercano que salió de la universidad y primer sueldo súper bien y dije, mira. pero qué son, bueno. son los pocos, son los pocos. Claro. Ojalá que a todos les pasara así, pero son los Ojalá pocos. que México todo el entorno empresarial fuera por ahí. Oye, y también el episodio pasado estábamos platicando de los inconformes de momentos específicos que nos marcaron para decidir emprender y buscar un mejor camino. Digo, ya platicaste un poco de cómo empezaste, pero ¿hubo alguna historia que tú dijeras, híjole, yo aquí sí decidí ya no trabajar para alguien Sí. y abrir lo mío? ¿Y cómo fue el primer paso, el primer cliente, alguna...? Claro, muy bien. La verdad es que, tío, nada más para que no se malentienda mi comentario de las privadas y las públicas, porque luego ya ver, no, a ver, Es real, es real, La es primera real. chicos, todo depende de las habilidades y del hambre, porque yo conozco gente de escuelas públicas que la están rompiendo como no Yo tienes vengo una de idea. pública, yo vengo Y de yo pública. conozco gente de privadas que la neta, tío, entonces no depende de la escuela, depende de la persona. Pero bueno, nada más El quería... entorno pero Sí, suele ser un factor. pero el ecosistema sí influye Claro, totalmente. claro. Pero tú Sí, puedes no- crear ese ecosistema, No es lo buscarlo. mismo la persona que a lo mejor tiene problemas en casa por algo familiar, Sí. que está buscando el cómo pagar ayudarle a su familia a salir adelante, al chavo que su papá es empresario y que dice, me tengo que preocupar por tratar de dar un buen perfil para Claro. el puesto de mi papá, pues. Sí. Sí, más bien era el mensaje de si quieres cambiar o sea, tu realidad, De cambia el realidad. entorno Cambia el también, entorno. porque te va a Y tú favorecer. busca, a ver, tío, porque luego nos podemos quedar mucho aquí. Pero, por ejemplo, oye, estudié en esa escuela, pero busco una cámara, y eso te ayuda a subirte. Sí. Pero bueno, regresando a lo que tú decías. Fíjate que la verdad es que yo siempre, bueno, vengo de abuelo empresario, mi papá es académico y yo siempre quise poner un negocio, un proyecto. Obviamente, siempre desde la yo lo tuve en la secundaria, mente. desde Yo la fui prepa. emprendedor desde súper chico, pero yo les digo de broma que yo inventé el Rappi en la escuela. ¿Se acuerdan que, bueno, yo llegaba y le decía a mis compañeros, oigan, ¿quieren algo de la tiendita? Le decía, ok, ¿qué quieres, Tato? Te voy a cobrar tanto de comisión. Y me salía unos 5 minutos antes, compraba, se los daba y yo me salía el lunch gratis. Entonces yo inventé el Rappi, pero nunca lo visualicé. Sí, hubieras podido ser Sí, el Se Rappi. repite lo que comentamos en la episodio anterior, que justo hemos visto que varios empresarios eran los que en la secundaria vendían Los changarreros. chocolate, los Todos, changarreros, tazos, ajá. pues. Sí, la verdad es que sí, porque a mí me encantaban las ventas. Pero regresando a lo que te decía, yo siempre quise tener un proyecto y yo tuve como un entorno donde, gracias a Dios, o de cierta manera, pues tenía amigos económicamente bien, pero económicamente por los papás, no por ellos. Entonces hubo un tiempo donde hasta me criticaban porque yo estaba en grupos empresariales y me decían, ahí va el empresario sin empresa. Híjoles, eso... Ahí va el empresario sin Sin empresa. empresa. Oye, A caló, ese que caló. te... Oye, ojalá te esté viendo Sí. ese empresario que te Mándale dijo saludos, eso. mándale Saludos, saludos. te mando saludo. Como has visto el meme del maestro que dijo que nunca va a hacer en la vida y llegando en helicóptero. Entonces me decían eso y obviamente pues, te cala, ¿no? Y dije, chin. Bueno, eso se me quedó en la cabeza y le dije, lo voy a demostrar. Y segundo, en mi último trabajo, me acuerdo que... Qué bien que no te chicaste. Sí, no, pues sí, la verdad es que sí te duele Te muchísimo. duele, pero te levantas. Te levantas.
En la última empresa que estuve, me acuerdo que yo desarrollaba mucho mi equipo. Y una vez una chica, y eso me quedó muy marcado, me acuerdo que ya se iba, ¿no? Que renunció y me dijo, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás haciendo en ese puesto? Estás desperdiciando tu talento. Tú deberías de estar en otro lado desarrollando tu propio proyecto. Dije, híjoles, tiene toda la razón. A veces necesitamos como esos momentos para que quizás te lo dicen, pero necesitas vivirlo y decir, tiene toda la razón. Y eso fue lo que realmente a mí me movió mucho. Y fue cuando dije, sabes que ya es momento. Pero obviamente, bueno, mi historia, que yo recomiendo a todas las personas que nos escuchan, no está mal ser empleado. No, no, no. Para nada, no estoy meritando. Y a mí me ayudó muchísimo. Creo que Me dio aparte lo tablas. necesitas. Una parte, Sí. una parte de aprendizaje es justo... Pues te desarrollas, porque al final tener una empresa no es fácil. Empleados, desarrollar, capacitar, todo lo que tú quieras no es fácil. Y puedes aprender por fuera. Y para ser buen jefe, te Tienes que... sirve mucho haber sido colaborador empleado. alguna vez. Porque si Totalmente. no, pues, son esos jefes que realmente te piden todo para ayer y no de las mejores maneras. Así que creo que es una parte fundamental. Y justo es donde voy, que escalen ahora sí que desde el inicio, o sea, para que lleven ese proceso Sí. y eso después les sirve. Pero, a ver, sigamos platicando. Entonces, bueno, nada más le decía eso, que no está mal ser empleado, pero siempre con una visión hacia dónde vas. Por ejemplo, me acuerdo que tiene un jefe que era súper inteligente y este cuate una vez me dijo, estoy bien tonto, me hubiera gustado haber entrado a McDonald's, no sé, de chavo, en secundaria, prepa, para haberme aprendido el sistema que tienen estos cuates de de procesos. proceso. O sea, dije, sí, cierto, imagínate que esa visión que tenía de no estoy por el trabajo, sino estoy por el aprendizaje, bueno, cambia totalmente la perspectiva. Por último, yo siempre le digo a la gente, si vas a poner un proyecto, un emprendimiento, y a lo mejor por tu circunstancia familiar tienes que ayudar a alguien, un hermano, o simplemente pues tienes gastos, pone a competir tu emprendimiento con tu sueldo. Porque hay gente, mi respeto, es que se quema los barcos y se avienta. O hay gente que ya viene con una solidez familiar y tus papás te dicen, está bien, emprende, te aguantamos un tiempo y luego te soltamos. Válido, ¿no? Pero en mi caso fue, soporta, pone a convertir el salario, pone a convertir el Compara tú emprendimiento. lo que ganas con lo que puede generar tu Y ya lo emprendimiento. supero, dije, es momento de vámonos. ¿Lo superó cuántas veces? Yo creo que lo doble. El doble, ya, El ya que doble, tu ya. emprendimiento te generaba el doble de tu sueldo, Sí, decidiste... y ya sabes ¿Es que una buena regla? pero es que aquí entra el tema de finanzas. Tú sacas tus costos, cuánto normalmente, cuándo necesitas para vivir, cuándo necesitas para operar. Dije, supera esto, cubro, vámonos. Pero la verdad es que también hay que, o sea, sí hay que tener un ahorro para soportar cualquier circunstancia, porque la pandemia a muchos los tronó. Sí, justo yo había escuchado esa regla de que te... O 3 lo a 1 doble. todavía. Yo, Sí, yo 3 a 1 o o 2 hasta a 1, más. pero durante 3 meses. Que no sea un pico de que, oye, no me lo di un mes y el siguiente vemos. O sea, son 3 meses que te dé... Un ahorro de lo- 3 lo meses dobles también. lo que te estás Un ya fondo de ganando como ahorro. sueldo. Sí, oye, y cuando empezaste con tu primer cliente, ¿cómo fue tu primer cliente? Claro. Ese cómo empezó, porque luego, pues uno tiene muchas ganas de emprender, de salir adelante, de cambiar su contexto, todo eso. Y a lo mejor ya nos brincamos hasta cuando ya llegaste a los 2 veces tu sueldo o 3 veces tu sueldo, pero el primero que dijiste, ¿y cómo le empiezo a cobrar justo? ¿Cómo tabulo esto? Sí. ¿Me voy a asociar con alguien? ¿Voy a hacer una empresa? ¿Me aviento de freelancer? Digo, me imagino freelancer. Sí, fíjate, a mí lo que me ayudó, justamente en el grupo que hablamos hace rato, nosotros en su momento empezamos a hacer capacitaciones para gobierno, para ciertas figuras. Entonces me dio una pauta y me dio un aprendizaje de más o menos el costo, ¿no? Ah, Te digo, ¿cuánto se era un cobraba? poco ambiguo porque la verdad es que no, porque sé que hay una materia de costos y todo, pero fue como más a ojo de buen Empírico. cubero, empírico. Pero la verdad es que, y no me da pena decir, mi primer cliente, me acuerdo, bueno, fueron en 2 circunstancias. Uno fui a su casa, donde ahí le di la clase, pero también en su momento, y la verdad es que le agradezco a la gente que me ayudó. Mi hermana es dentista, ya no vive aquí, pero se fue a vivir a Iztapa, pero tenía un consultorio. Y ahí en el consultorio, tío, en un espacio ahí, una mesita, di mi primera clase a mis primeros clientes. Súper. Lo que quiero transmitirle a las personas que nos escuchan, muchas veces buscas el momento perfecto. Sí, no lo Buscas tener el corporativo, buscas... A ver, empieza y ya sobre la marcha vas ajustando. Sí. No pasa nada, o sea, no pasa nada, pero nos da miedo. La verdad es que sí, el ser emprendedor y aventarte y luego, ¿qué van a decir? Pero yo siempre digo a la gente, cuando tú vas a un restaurante, ¿les da pena cobrarte? No, Claro, o sea, que no. comiste tanto y es esto. Y 10 y 20. Y es 20. Y se le así- sugiere el 20. Dices, Y sin "Ay, pena". y sin gracias, pena. sí. Pues es eso, ¿no? Perderle miedo a cobrar Qué a la buena gente. sugerencia. Claro. Pero claro que la experiencia, pues no es lo mismo. También hay que ser realistas, ¿no? O sea, no vas a cobrar lo mismo que tienes un año o meses operando a 10.
O sea, no, pues también hay que ser realistas y ser objetivos más bien. Sí, que creo que ahí se vuelve a complementar con lo que estábamos comentando de antes de emprender es ideal como trabajar en otra empresa para conocer desde horarios, de que cómo es el tema de la llegada, cuántas horas se trabaja, Disciplina. ¿Cómo cómo es el tema cobrar? de la También comida, disciplina. o sea, cosas básicas que uno supone, pero que si uno emprende y no tiene ese conocimiento, de repente es como, oye, les doy hora de comida o cuánto les doy, o se come una hora o media hora o dos, o qué pasa, ¿no? Ese tipo de cosas básicas que sí te hacen pensar si no has trabajado en ningún lugar, así que sí es aventarte, pero aventarte ya con cierto colchón Claro, ahí, sobre una todo de base. conocimiento. Yo creo que también algo importante es en la trayectoria cuando vas creciendo, ya cerraste tus primeros clientes, ya decidiste emprender porque traes 2 veces salario, algo de ahorro, y de eso a cuando te consolidas, ¿qué pasó? ¿Te asociaste con alguien? Sí. ¿Creaste una academia? ¿Grabaste videos? ¿Cuándo dijiste me consolidé y creé una estructura? Pues mira, se fue dando de manera muy natural y la consolidación se fue dando inclusive en el crecimiento del lugar. O sea, cada vez buscar una necesidad de un espacio más grande. Entonces eso te va llevando y te va empujando. Entonces sí, justamente me asocié con mi esposa. Bueno, ella siempre estuvo desde el principio y la verdad es que le agradezco el haberme apoyado. Y en su momento me acuerdo que me estaban invitando para un grupo empresarial, pero mentira, un grupo de reinas de belleza que si yo quería que las capacitara. Y yo anteriormente lo hacía con otro grupo, o sea, lo hacíamos en conjunto. Y le platiqué, me dijo, aviéntate tú solo. Obviamente, pues, dices, yo solo, o sea, como que te lo dudas y sí, ¿no? Y gracias a que yo me aventé, me abrió ese panorama que hablamos hace rato de las reinas de belleza. Yo solo y con Pero, todas esas reinas de y belleza. todas ellas reinas. Sí. Gracias que no es celosa mi esposa. Ya Sí, vimos. porque si no, no fuera tu socia. Sí. Oye, ¿y nunca has tenido justo un roce ahí con esta relación de socios, pareja, que digas esto no funcionó? Porque luego yo he escuchado Sí, relaciones de amigos que son socios o de parejas que son socios que... claro. Es que todavía más complicado, porque digo, uno de amigos, pues te enojas, te vas a tu casa, Y te bye. relajas, Sí, le pero dejas acá llegar llegas un a la rato y casa ya. y la ves ahí también, o sea, creo que... Mira, a mí, claro que existe, puede haber malos entendidos, puede haber diferencias, es un hecho, pues somos humanos. Como las sociedades. Como en cualquier sociedad, normal. pero a mí me ha ayudado mucho haber escuchado previamente historias, sobre todo lo vi más como en papás con hijas, que el papá el dueño, la hija la colaboradora o directora y un choque todo el tiempo. Pero algo que una vez escuché y me quedó muy marcado es, hay momentos para todo. O sea, ok, sales de la empresa porque había papás o hay papás que llegan y están comiendo o están cenando y regañan a la hija de un tema laboral o sacan un tema laboral. También puede pasar en un tema del hijo, pero esas confrontaciones, o sea, el saber dividir, en lo caso, en lo particular, me ha ayudado como para evitar como esa circunstancia de conflicto. Pero bueno, también algo que nos ha ayudado mucho es que Es terapia. terapia familiar. No, pues el ir como bajo la misma perspectiva y ir bajo la misma línea. Más bien ahorita lo que me ha ayudado a veces, la retroalimentación que ella me da, porque cuando tú estás emprendiendo, muchas te metes mucho en la operación y es un hecho. Entonces, más bien es como escuchar, oye, ¿sabes que estás cayendo mucho en la operación o estás cometiendo ese error? También he sido empático y he aceptado la retroalimentación de lo que ella me ha dicho. Claro, obviamente hay cuestiones donde yo analizo si tiene razón o a lo mejor lo puedo ver de otra manera, pero así roces fuertes no, pero a lo mejor sí diferencias de ideas, pero luego lo platicamos, lo replanteamos. Y bueno, algo importantísimo que obviamente hay una gran responsabilidad. Si yo me dedico al tema de la comunicación, pues tengo que aplicarlo en mi casa, ¿sabes? Entonces, tengo que ser... A sí, veces muchos dicen que en su negocio no, No. no funciona igual. Entonces, sí es un reto y lo estoy trabajando todo el tiempo. Sí, es mucha madurez y comunicación, pero qué bueno que tienes muchas horas de ese tema. Sí. Pero creo que también fuera hasta más complicado pensar, o sea, una pregunta muy clara, ¿tuvieras otro socio aparte de tu esposa o ya esto ya más complicado el entorno? Mira, he escuchado como dos versiones y de hecho en cámara nos ha tocado escuchar a empresarios que ellos muchos dicen que las sociedades no jalan. Yo personalmente tengo una regla de no hacer negocio de sociedad entre familia porque no me ha ido mal económicamente, pero justo los roces luego, Sí. ya luego no es lo mismo con la Claro. familia o con Sí. cercanía. Pero sí ha habido historias buenas, ha habido historias malas. Yo creo que es circunstancial, porque si te está dando la oportunidad y empiezas a crecer y está funcionando,
lo puedes hacer. A lo mejor en un futuro, yo no lo sé qué puede pasar, que quizás ella abra otro negocio o somos socios, pero a lo mejor no se integra tanto y es más bien consultora. No sabemos, tío, qué pueda pasar. O siempre vamos a estar juntos en el mismo proyecto. Hay gente que le funciona. La verdad es que, a ver, 90% de las empresas en Guadalajara son Son familiares. familiares. Punto. O sea, yo creo que la respuesta es tener un buen gobierno corporativo donde hay un árbitro que marca la línea y creo que no tiene que haber ningún problema. Punto. O sea, hay alguien que te va guiando, ¿Y un coach. ustedes lo tienen? Aún no, pero es la idea, o sea, ya consolidar y tener toda la estructura. O sea, ya es pensar como empresario, vamos hacia allá. Pero de entrada, el tema más moral ha sido más como dividir en qué momento somos, sí, pues, empleados o colaboradores o socios y en qué momento somos pareja para que no exista ese celo o ese golpe o ese malentendidos. Porque luego pasa como que llegas, digo, a mí me pasaba con una pareja con la que estuvimos, no como socios ni nada, pero sí somos los dos, éramos los dos contadores, o bueno, somos los dos contadores, y hablábamos todo el tiempo de trabajo. Digo, yo soy un workaholic nato, y pues trabajábamos mucho en la oficina, saliendo de la oficina, y todavía los fines de semana, cuando era nuestro tiempo de pareja o de calidad, pues seguíamos hablando un poco de trabajo, aunque estuviéramos comiendo y pasando tiempo de calidad, pues seguías hablando de trabajo y justo la relación en un momento y como que dije, oye, es que ya no hay esa atracción que luego éramos novios, ¿no? No, Claro. no se supone que era por ahí, no, no nada más de trabajo. ¿Qué tanto hay ahí también? Es buen punto. De que, o sea, sí, creo que todo es como cuidarlo, la balanza, porque digo, pasa mi caso, mi novia tiene negocio también, no es exacta, no nos dedicamos a lo mismo, pero a mí sí me gusta mucho compartir desde la parte empresarial, la parte de negocio. Creo que a lo mejor ella, como ya no es técnicamente, Pero no es de lo no mismo. es de lo mismo, creo que sí hay como Sí. esa variación, pero bueno, es algo que a mí me gusta, pues Sí, yo- llegar y que te entienda de qué le estás hablando. del Pero tema ¿sabes qué? Lo que empresarial. también me ayuda mucho es, en el caso, hay una palabra que es la libertad. Por ejemplo, yo a mi esposa le doy, no que yo le dé la libertad, sino se da la libertad de ella hacer lo que le gusta dentro del negocio. No es como que tú tienes que estar en finanzas o tú tienes que estar en ventas. No, o sea, fue como, a ver, ¿qué te gusta a ti o en qué eres buena? No, pues esto. ¿Qué es lo que yo hago bien? Esto. Entonces, esa división. Pero sí, la verdad es que el tener espacios de diferentes de hobbies o etcétera, donde no solamente sea trabajo, sí son súper importantes porque la verdad es que sí. Y el tiempo contigo mismo, ¿no? Sí, También. o justamente también es otra, por ejemplo, en el caso de nosotros, yo corro, hago mis cosas, de repente me voy a mis eventos, ella también, a veces estamos en eventos juntos, pero esa independencia o autodependencia es súper importante porque se llega a perder luego La en las pareja. parejas Sí. y hay una línea bien delgada porque sí, o sea, pues imagínate, lo ves todo el día o la ves todo el día y sí es como, ¿y ahora qué le platico? Sí, porque Sí. justo creo que la diferencia que tú platicabas era, yo llego en la noche a platicar con mi pareja o el fin de semana que nos vemos o cuando salimos, pero de algo que ella no está enterada o de algo nuevo para ella y que tú te nutre el también escuchar problemas diferentes para poder dar un punto de vista diferente. Pero cuando digo lo mismo, si estás dedicándote a lo mismo, el problema de la mañana pues lo llevas en la noche, pues, y si a lo mejor, digo, lo platicas muy natural y qué bueno que haya funcionado así, pero me imagino que hay como cosas que tú dices, esto no me gusta hacer ni a mí ni a ella, pero alguien lo tiene que hacer. Claro. Y cómo, porque pues no todo es súper no todo es compatible y Por eso perfecto. contrataron a Mariana. ahí Sí. No, o sea, al final es como buscar y el quién cómo, ¿no? También, como tú dices, también lo hemos platicado. Oye, ¿qué no nos gusta hacer? ¿O qué es lo que más nos quita tiempo? No, pues esto, ok, vamos buscando una estrategia. La verdad es que ahorita hay un chorro de herramientas y hay freelancers, hay inteligencia artificial que te hace el tiempo mucho más efectivo, por mucho. La verdad es que creo que al final la comunicación de pareja entra ahí y platicarlo constantemente desde dos perspectivas, tema laboral y tema empresarial. Ahí está el éxito. Porque la verdad, a ver, por ejemplo, conocen parejas que son doctores y los dos son doctores o son arquitectos. O sea, eso pasa en muchísimos lados. Sí, pasa muchísimo. O sea, es Justo el muy común. 90% son... O también pasa todo lo contrario. Me ha tocado, por ejemplo, ahorita en tema premio emprendedor, estábamos platicando con un chavo y decía, no puedo platicar con mi esposa porque no me entiende nada. Entonces también hay un gap muy desmarcado Sí. o muy extenso y dices, pues también está padre de repente si le pudieras dar, a lo mejor no que te resuelva el negocio, pero pues a lo mejor una Que te opinión, escuche y te entienda. Pero Que- pues que si no hablen sabe el nada, mismo idioma.
Ujú. Oye, y hablando del premio emprendedor, justo que fue la semana pasada, ¿no? Sí. Cuando fuiste ahí ponente. El año pasado tú participaste y concursaste para el Sí. premio y este año fuiste ponente. Platícanos esa experiencia, cómo es ahora sí que estar detrás del telón y ahora tú como expositor, ¿qué te llevaste a ¿Les ha esa? tocado participar en algún premio? Emprendedor, no. Ok, Sí. la verdad es que y una vez lo escuché que dice, si tú quieres realmente poner a competir y evaluar cómo está tu empresa, métete un premio. Y está padre porque la verdad es que te resetea, te da mucho coaching. Yo me metí acá, Coparmex, y me encantó por la mentoría. Nosotros nos tocó la empresa que queríamos, que fue CompuSoluciones. Fue una Súper. mentoría súper valiosa y nos dieron un coaching en todos los sentidos, financiero, de marketing, etcétera. Nosotros competimos, quedamos como los primeros 20 finalistas, nos fue muy bien. La experiencia fue espectacular y este año nos buscaron para que los ayudáramos con el tema del pitch. Entonces, esta es la generación 21, es un premio muy padre y el ecosistema, volvemos a lo mismo. A ver, ¿no se te ha pasado que de repente tienes amigos, regresamos a lo que hablábamos hace rato, y les hablas de tu negocio, hablabas de emprender y se quedan, no, pues acá todos hablan el mismo idioma, todos están en la misma, bueno, no en la misma circunstancia, pero en una circunstancia similar y es una sensación, un lenguaje bien padre, bien, sí, muy fructífero. Súper. Oye, y ya para ir cerrando, tienes dos tipos de talleres a lo que entiendo, o tres, creo que es el personalizado, Ujú. en línea y presencial. Me llama mucho la atención el tema de en línea sobre algo que es, ahora sí que, en teoría, digo, ya hablamos mucho que no es específicamente el hablar al público en un estrado, pero platícanos un poco de tus talleres, como para quiénes son, para ahora sí que alguien Sí. que ya le gustó todo ese tema de comunicación y que se quiera capacitar. Es que mira, lo de línea, la pandemia fue un detonante, Un cambio un cambio. completo, ¿no? Y no era de querías o no querías, era Sí. lo que hay. Pero no sé si ustedes tomaron cursos en línea, me imagino que sí, o Sí. clases. A ver, a mí me tocó tomar clases en línea muy buenas y muy malas. O sea, de esas de que aburridísimas. Entonces, yo desde antes ya daba algunas capacitaciones porque tengo clientes de todos lados del mundo. Por ejemplo, hoy di una clase de una chica de República Checa, imagínate. Entonces, la verdad es que la pandemia reventó y te da la digitalización de estar en cualquier parte del mundo. Bueno, yo lo que hago, y la verdad es que me ayuda mucho, yo considero que tengo también un poquito TDAH, no sé a qué magnitud, no te lo puedo decir, pero también pues yo me pongo en el lugar de una persona que se puede aburrir o que se puede distraer, que sea muy dinámico, o sea, súper dinámico. Otra cosa, una vez escuché un estudio que decía la gente después de una hora en línea se aburre. Entonces, dar breaks después de la hora en línea. Entonces, jugar ciertos elementos para que sea mucho más atractivo. Bueno, este curso lo tenemos en línea para cualquier parte del mundo y cualquier parte de México y es un curso de 8 semanas. Ese es otro punto. Cada curso que doy lo voy perfeccionando. Lo voy mejorando, qué faltó, etcétera. Hoy lo tengo sesiones de 2 horas una vez a la semana. Yo le llegué a dar hasta de 3 horas, o creo que hasta de 5. Pero entonces lo fui acortando y lo fui haciendo mucho más rápido, más automatizado, más atractivo. Bueno, y el presencial, igual, lo he ido acortando, antes lo hacía de 5 horas los sábados. Ahorita yo lo bajé a 4 y 4 sábados. Entonces, voy buscando la manera de la experiencia para la gente y al final es justamente darte herramientas de comunicación para lo que tú necesites, pero sobre todo la práctica. Porque la verdad es que yo te puedo mandar videos, audio, lo que tú quieras, pero esto es de practicar, Horas vuelo. de soltarte, etcétera, pero con una retroalimentación un avance constante, es lo que te va a hacer mejor. Punto. O sea, la evolución, grabarte, que te veas, que otra persona te retroalimente, es lo que te va a hacer mejor. Punto. No hay otros secretos, ese es el camino. Oye, amigo, y para ya cerrar y también que nuestra comunidad te siga conociendo, a todos los inconformes que busquen seguir a nuestro crack en oratoria, que conozcan toda su trayectoria, hacia dónde va, los nuevos proyectos que tiene, pues nos dejas tus redes sociales, por ahí van a estar apareciendo en comentarios para que puedan seguirlo. Claro, bueno, estoy como Manuel Muroa, lo que es mi marca personal, Instagram, TikTok. Tenemos el de la academia, que es Nobles Comunica Academy, igual Instagram, TikTok y Facebook, igual Manuel Muro, curso de oratoria y Nobles Comunica. Y nuestro podcast, que luego los voy a invitar, Nobles Comunica, ahí está todas las plataformas para que nos sigan y yo les digo a la gente, si realmente se quedaron hasta el final y lo vieron, mándenos un mensaje, les voy a regalar una retroalimentación de algún video que tengan breve, mándenmelo y les regalo una retro de cómo los vi, ¿les parece? Pero Súper, eso es muchas solo de los gracias. que se quedaron hasta el final. Vamos Para a ver si lo preguntas, vieron. va a haber preguntas, Va a haber preguntas. Examen. Pues, ¿Qué dijo Fred en el minuto tanto?
Pues qué bueno que también nos des ese regalo para nuestra Ah, audiencia, que pues se lleven algo, ¿no? Aparte de ese conocimiento, creo que fue un gran episodio que dimos mucho valor. Y pues ojalá que cada vez las personas se conformen más y ahora con el tema de oratoria, que a lo mejor saben hacer muchas cosas, pero hay que saber comunicarlas, es muy importante. Y pues bueno, gracias Manuel, gracias por acompañarnos. La verdad es que nos dio mucho gusto tenerte. Sin duda, gran invitado el que tuvimos el día de hoy. Y pues a todos, preguntas que tengan, algo que les gustaría que platiquemos el siguiente episodio, pónganlo en los comentarios. También si tienen algún tipo de ponente que les gustaría escuchar, con mucho gusto. Y pues bueno, toca despedirnos, amigo. Rafa. Recuerden, inconformes, si ustedes están conformes con su vida, este no es su podcast. Bienvenidos a todos. Gracias por escucharnos.